Bueno, buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien. Hoy nos encontramos abarcando ya los últimos temas de la asignatura, hoy específicamente con la administración del capital de trabajo. Tenemos entonces, hazte grande en voz baja para no alertar a potenciales competidores. Esto lo dijo este señor Chris Dixon, me parece interesante. Bueno, hay algo muy puntual en términos del capital de trabajo. A ver, ¿quién recuerda qué es lo que hace incidencia en el capital de trabajo? ¿Qué es lo que significa ese capital de trabajo? A ver, como si ya fueran las 7, pues si ya estuviéramos despiertos. Pues si no me equivoco, creo que lo que tiene influencia es el activo corriente y el pasivo corriente. Listo, súper bien. De hecho, exacto, cuando por allá recordemos en liquidez, analizábamos capital de trabajo neto operativo. Sí, que de cierta forma nosotros nos centramos en el neto corriente porque no podíamos, digamos, entrar más allá e identificar lo operativo que pudiese ser, ¿cierto? Entonces nosotros nos quedamos en lo corriente, sin embargo, el compañero tiene toda la razón. Entonces, desde mi activo corriente, ¿cómo alcanzo a cubrir mi pasivo corriente? Entonces, ahorita vamos a ver, digamos, gran parte, digamos, de interés en este elemento es obviamente la buena administración de los recursos o las cuentas ubicadas en estos dos elementos, ¿cierto? Tanto en activos corrientes como en pasivos corrientes. Y pues bueno, ¿cuál será la mejor forma de hacerlo, manejarlo? Tenemos entonces la administración del capital de trabajo se refiere al manejo de todas las cuentas corrientes de la empresa que incluyen todos los activos y pasivos corrientes. Este es un punto esencial para la dirección y el régimen financiero. Ojo, ¿por qué será tan importante este elemento de capital de trabajo? ¿Qué se les ocurre? Pro- Profe, sería porque está, como dice ahí, dirección y régimen del financiero, o sea que hace que la empresa no tenga pérdidas y tenga un mejor control de, bueno, de su plata, Mm, de la empresa. listo, sí, súper bien, pero falta algo más. A ver, ¿qué será eso otro que falta? Eso, Para llegar a alcanzar las metas llegar a... y sobrevivir en el mercado. Listo. Ahí hay una incidencia interesante. A ver, ¿qué más? Ojo, ella está diciendo permanecer en el mercado, pero para poder permanecer en el mercado yo tengo que permanecer hoy, ¿sí? Y ojo, lo que involucra las cuentas corrientes, tanto de activos como pasivos, es ese, en mi hoy, cómo me encuentro, ¿sí? Entonces, ojo, que esas cuentas corrientes son la solvencia de la organización. Entonces, donde ellas ¿No? no tengan, digamos, el mejor manejo, pues no permanecemos ni hoy ni mañana y a futuro sí. Sí, entonces, ojo, claro, este elemento hace que permanezca a través del tiempo, pero de la mejor forma posible. ¿Sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. En este elemento tenemos entonces la magnitud del capital de trabajo de buscar. La empresa debe ser aquella que provenga de la optimización de inventarios, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y del efectivo para operar. Miren, todos los elementos que en términos de corto plazo implican tanto ingreso como salida de dinero. Ya sabemos de cierta forma que el inventario y las cuentas por cobrar son dinero, sí, pero es dinero de cierta forma muerto hasta el momento en que yo lo alcanzo, eh, digamos, a recuperar en dinero líquido, ¿sí? Es decir, puede que implique en dinero o recurso, pero hasta que yo no lo conviertan, no pasa nada. ¿Sí? Hasta que no se cobre, no pasa nada. Hasta que el inventario no se venda, no pasa nada. Entonces hay que entrar a mirar eso. Mientras que probablemente estas cuentas por pagar
siempre van a llegar, estas nunca se van a quedar atrás, ¿sí? Siempre, cada periodo. Entonces sí es importante que estas dos primeras tengan buena rotación para que tengamos ese efectivo, pues justamente que estamos hablando, porque muchachos, recordemos, probablemente desde la financiación o el endeudamiento, pues yo, claro, yo puedo acceder a recursos, ¿cierto? Pero ojalá ese recurso para el que yo acceda sea para activos de largo plazo, para activos operativos, no que yo preste dinero para tener dinero en la caja, para poder solventarme, porque muchachos, si eso llega a pasar es porque en definitiva está un poquito compleja la situación. Entonces hay que entrar a mirar eso. ¿Qué más tenemos? Este capital de trabajo es la inversión que una empresa realiza en activos corto plazo, por eso hablamos ahorita, caja, bancos, inventarios, cuentas por cobrar, ¿sí? También conocidos como fondo de maniobra, ¿sí? Se define como la cifra resultante de la diferencia entre los activos circulantes y los pasivos circulantes, como nos decía ahorita el compañero George. Esta definición muestra la posible disponibilidad del activo circulante en exceso del pasivo circulante y representa un índice de estabilidad financiera o margen de protección para los acreedores actuales y para futuras operaciones. Ojo, que recuerdo que en liquidez de cierta forma también lo hablábamos, es decir, tener buen capital de trabajo es bueno, obviamente, es decir, el hecho de que yo con mis activos corrientes tenga como cubrir mis pasivos corrientes y me sobre, es muy bueno, pero también les preguntaba en ese momento, tener demasiado sigue siendo bueno. A ver, ¿quién me dice? ¿Tener demasiado qué? Es decir, cuando yo ya hago esa resta de activos corrientes menos pasivo corriente y me sobra mucho, es bueno, sigue siendo muy bueno. Sí. A ver, ¿quién dijo sí? Ojo, sí es muy bueno, pero eso también tiene otra incidencia que involucra. A ver, ¿quién me dice? María, ninguno. Ya vi que están dormidos. Todos deben estar entre la cobija. Ojo, muchachos, el hecho de que acá me tenga muy buen resultado, sí es muy bueno, pero también tener dinero líquido en exceso hace que yo pierda oportunidad de ganar en otras cosas. Es decir, cuando ya tengo demasiado dinero líquido que no me alcanzo a gastar porque ya alcancé a cubrir todas mis obligaciones, ¿qué pasa con ese dinero? Entonces se va volviendo ocioso. Es dinero que yo puedo invertir en otro activo, ya sea a corto plazo o largo plazo, pero que le estoy dando una utilización a ese dinero, que dejarla solamente quieto esperando a que suceda algo. Entonces, en ese caso, si fuese que la vaya a aplicar en activos corrientes, ¿qué podría ser? Aumento de inventario. Claro, inventarios. Entonces, por allá yo puedo decir en algún momento, listo, me voy a abastecer de materia prima o si soy comerciante de producto como tal en un momento determinado, porque puede que suba el precio, las condiciones del mercado cambien y si ahorita tengo la disponibilidad en términos del recurso y puedo hacerlo, sería maravilloso. Muchos lo hacen. Recuerden que también pues hay otras cosas pues que analizar, que no sea perecedero, ¿cierto? Es decir, que no cumpla pues como con esas condiciones que se va a dañar rápido, que no vaya a tener esa rotación, porque también eso hay que tenerlo presente, que la rotación también pues finalmente no sea tan lenta, ¿sí? Pero puedo hacer ese tipo de inversión. Y si es en activos no corrientes, pues bueno, no sé si ya saben, maquinaria, equipo, ¿sí? Vehículos, pues dependiendo lo que requiera la organización. Entonces, ojo, que esto sí deben tenerlo muy presente.
¿Qué tenemos en este entonces capital de trabajo? Entonces tenemos inventarios, disponible y cartera. Recuerden que estos dos de los extremos son los que de cierta forma en el diario vivir o normalidad de las organizaciones, pues debemos optar para que su rotación sea muy alta y que esté disponible en efecto no sea muy exagerado. Lo que hablábamos ahorita, es decir, sí tenga de sobra, pero tampoco tenga un dinero ocioso que en efecto pasen los periodos y no tengan que ejecutarlo, ¿sí? Eso tampoco es bueno. De hecho, por ejemplo, bueno, ahorita que hablábamos en qué activos pudiésemos invertirlo, en términos de corto plazo hablamos de inventario, pero puede existir otro que más. ¿Qué otra cosa pudiese invertir en corto plazo? Yo creo que ese activo en algún ejemplo estaba, en alguno de los ejemplos. ¿Se acuerda cuando vimos entonces todo lo del mercado de capitales, las acciones, los bonos? Esos generalmente, algunos suelen ser largo plazo, pero ¿cuál fijo si era corto plazo de todos esos activos? Y se negocian en el banco. ¿Cuál será? María, muchachos, los CDTs, ¿sí? Ojo, un CDT generalmente nunca suele ser mayor a un año. El máximo periodo posible, pues, que tienen es un año. Entonces, ese es uno de los activos que también puede ser invertido en términos del corto plazo, ¿sí? Y que no tampoco implica, pues, un recurso supremamente grande. Puedo invertir cualquier cantidad de dinero y bueno, a través del tiempo genere una rentabilidad. Ojo, en caso de que no se necesite en términos del corto plazo, eso también es importante. ¿Qué más tenemos? Los pilares en que se basa la administración del capital de trabajo se sustentan en la medida en que se pueda hacer un buen manejo sobre el nivel de solvencia, ya que mientras más amplio sea el margen entre los activos corrientes que posee la organización y sus pasivos circulantes, mayor será la capacidad de cubrir las obligaciones de corto plazo. Pues obviamente acá lo estamos diciendo, ¿cierto? La relación en términos de su resta y cuánto puede sobrarme para otras decisiones puntualmente. En el valor neto que la empresa debe invertir para la operación normal debe tomarse en cuenta las cuentas por pagar, que primordialmente son el pasivo corriente. Entonces, cuando hablamos de pasivo corriente, recordemos que estos tres perspectivas son, digamos, las que más están inmersas allí. Bancos, proveedores, empleados, pero falta uno también que fijo, cada mes está juicioso esperando que le pague. ¿Quién será? Los impuestos. Claro, el Estado. Entonces, el Estado es el otro ente que en términos de corto plazo siempre está ahí esperando a que cada periodo pues le sea pagado su recurso, ¿cierto? ¿Qué más tenemos? Entonces, cuando hablamos de capital de trabajo, indudablemente hay que hablar de un ciclo de efectivo, ¿sí? Recordemos que capital de trabajo finalmente es liquidez, ¿cierto? ¿Qué tenemos? Es la parte integrante del ciclo operativo. Su intervalo está comprendido entre el pago a proveedores y el cobro a clientes. ¿Se acuerdan? Por eso siempre, o bueno, allá desde liquidez, les hablaba, yo quiero que entonces mis clientes me paguen como rápido o lento. Rápido. Rápido. ¿Y yo cómo quiero pagar? ¿Rápido o lento? Lento. Lento, ¿cierto? Entonces, ojo, recuerden que por allá igual hablamos de otros
de otras perspectivas, pero en general yo quiero que me paguen rápido y yo pagar lento, es decir, alcanzar a recuperar mi cartera y posteriormente pagar. ¿Cierto? Ese sería, digamos, como el ciclo ideal. Sin embargo, dependiendo las características, pues, como de los negocios, también va a depender. Hay unos que su valor agregado es el crédito y su mayor ingreso, la generación de valor, es ese crédito. Entonces, cierto, ellos probablemente, digamos, no esperen que les paguen lento, sino que al menos en las condiciones pactadas le paguen. Finalmente, por eso es que se saca el crédito, qué sé yo, a 6 meses, a 9, a 12, ¿sí? O sea, no es necesario que le paguen a más, pero sí al menos que se cumplan con esas cuotas determinadas, ¿cierto? Eso en cuanto a los que perciben dinero de más por generar crédito. Nosotros también, en términos del pago, también decía, queremos pagar lento, pero en algunos momentos algunos me decían, bueno, pero si pagando rápido me generan un descuento, también puedo aprovecharlo. Listo, todo depende de las condiciones de cada organización. ¿Qué más tenemos en ese orden de ideas? Es un interés de toda empresa que su ciclo sea lo más corto posible para reducir sus necesidades de financiación, ¿cierto? Entonces, ojo, además porque, miren, cuando digamos este ciclo no es corto, como lo que estamos diciendo, que me paguen rápido para de esa forma yo alcanzarme a cubrir mis obligaciones, va abriendo como una brecha, ¿cierto? En términos del dinero que estoy percibiendo y cómo tengo que pagar. Y en ese caso, es lo que les decía ahorita, díganme, uno tocar la puerta de una entidad financiera para que me provea recursos de corto plazo para pagar a proveedores, para pagar el Estado. Es decir, es porque entonces, ojo, algo está fallando en ese ciclo operativo como tal, ¿cierto? Para que entonces no funcione de esta forma. Entonces, miren acá, ciclo efectivo es igual al ciclo operativo menos ciclo de pago, es decir, entonces yo tengo que tener todo mi ciclo operativo en términos de mi producción, comercialización, recuperación de cartera, ¿sí? Cuentas por cobrar y otra vez vuelve lo mismo. Ya sabemos que en esa producción y venta, pues está el tema de los inventarios, que también pues es muy, muy importante de ser manejado, ¿cierto? ¿Qué más tenemos? Es una medida de la cantidad de tiempo que transcurre desde la compra de la materia prima para producir bienes hasta que se cobra al cliente, pasando por el proceso de producción, almacenamiento y venta. El ciclo operativo toma en cuenta dos determinantes de liquidez: el periodo de conversión de los inventarios, que es un indicador de tiempo promedio que necesita una empresa para convertir sus inventarios acumulados de materias primas y materiales a producto en proceso, ¿sí? De producción en proceso a producción terminada y de producción terminada a ventas realizadas a los clientes, es decir, cómo se da cada ciclo en términos de los inventarios. Para las empresas que ustedes tienen puntualmente, pues este elemento no es muy fuerte, ¿cierto? ¿Por qué? O bueno, muy relevante, porque realmente los inventarios que ustedes tienen, en caso de que sí los tengan, realmente son un adicional al funcionamiento de la empresa, ¿sí me hago entender? Es decir, por ejemplo, el hotel sí necesita inventarios, pero probablemente él no haga esos inventarios, es decir, qué sé yo, el jabón, el champú, no, los adquiere a través de un tercero, ¿cierto? Que sí los necesita, sí, sin embargo, no tiene ese proceso de producción de por medio. La aerolínea, lo mismo, también necesita unos elementos de inventario, pero tampoco son producidos o construidos por la aerolínea. Entonces, las empresas de servicio, las que ustedes trabajan puntualmente, digamos, no tienen, digamos, muy fuerte esta incidencia, pero sí es bueno tenerlo presente en empresas industriales. ¿Cierto? Ellos sí deben tener muy presente todo ese proceso, además porque muchachos, miren nomás las empresas que
sus insumos son importados, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, en este momento, ¿qué está sucediendo con esas materias primas, con esas empresas? Pues realmente, porque hasta cierto punto, entonces pudieron haber tenido, digamos, hasta esa idea de comprar un poquito más y de tener más inventario, pero pues ya llevamos que 2 meses larguitos encerrados, entonces, o bueno, que se cerraron las fronteras, no se está recibiendo nada, entonces en ese caso, ¿qué? ¿Cierto? Entonces se cierra la empresa, se dedica a hacer otra cosa, muy complejo, hay que entrar a mirar eso. El segundo elemento importante es el periodo de conversión de las cuentas por cobrar. Este es el indicador de tiempo promedio que necesita una empresa para convertir sus cuentas por cobrar en efectivo. El periodo se mide por el ciclo promedio de cobranza, ¿sí? Hay que entrar a mirar, por ejemplo, cada uno de ustedes, de hecho, en términos del último trabajo que deben determinar, estos elementos de flujo de caja, de capital de trabajo, como los elementos que debe cambiar, debe mejorar, debe permanecer, ¿sí? Porque, ojo, a eso también iba. No necesariamente todos es que sean necesarios de ser cambiados o ser modificados. Si usted considera que como la empresa está manejando, por ejemplo, las cuentas por cobrar está bien, nada, usted entonces en términos de esas recomendaciones dice, bueno, esta empresa en términos de las cuentas por cobrar lo hace cada tantos días. Para este tipo de organizaciones, y bueno, puede ser importante de pronto hasta que consulten si es necesario la rotación para ese tipo de empresas de cuánto sería, ¿sí? Entonces ya usted por allá me puede decir, el indicador está de acuerdo con las de su sector o con las de su industria. Entonces puede ser, sí, todos de cierta forma son susceptibles a ser mejorados. Sin embargo, hay unos que ya están, digamos, como en ese rango de aceptación de comportamiento normal. Entonces hay que entrar a mirar. Listo. El periodo de conversión de inventarios, pues si bien a ustedes no los afecta mucho, pues algunos sí tienen unos inventarios, puede ser bueno también revisarlo. Por ejemplo, en términos del hotel, hay algo muy importante y es que entonces, listo, ahorita hablamos, sí, necesitan unos inventarios, pero como ellos no son los que producen estos inventarios, entonces hay que determinar, bueno, cada tanto me proveen estos materiales, ¿cierto? O estos productos. ¿Qué tal si entonces uno empieza a jugar en términos con las condiciones del proveedor? Pues muchachos, siempre suele ser así, ¿sí? Entonces casi que yo mantener un inventario, pues no digamos pobre o limitado, pero sí tampoco un inventario excesivo, porque yo sé que si ese proveedor tiene facilidad en enviarme producto cada vez que sea requerido, entonces no es tan necesario tener un inventario tan alto. Ojo, mientras que hay otros que en donde los proveedores, es decir, es muy escaso en términos de, qué sé yo, o por el tiempo, o por las condiciones de entrega. Pues miren lo que ahorita estábamos hablando de las materias primas que puedan ser importadas. Pues venga, yo tengo que tener presente todo el proceso desde que yo hago el pedido hasta que llega los materiales a mi puerta, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo puede ser eso? Y como si sé que se demora, entonces probablemente en esos casos yo requiera tener un mayor inventario. Listo. Es importante que, por ejemplo, en este caso, revisen eso. En términos de las aerolíneas, bueno, ¿qué tipo de inventario pudiesen tener? Algunos recuerdo que en el trabajo colocaban medianamente que cuáles. Si no, es bueno que lo contemplen, porque de esa forma, determinando también qué tipo de inventario manejan, pues también estarán las recomendaciones que le vayan a dar a la empresa, ¿cierto? En términos de mantener inventario, no mantener, o de dicho resultado de la rotación que se tuvo puntualmente. Y eso en cuanto a estos dos. ¿Qué más tenemos en términos del ciclo de pago?
es el indicador del tiempo que transcurre como promedio entre la fecha de compra de los materiales y la fecha en que se realiza el pago de los mismos proveedores, ¿sí? Tenemos entonces la determinación del efectivo meta involucra una evaluación de la interrelación entre el beneficio y el costo de la liquidez, ¿sí? Ojo, entonces lo que les decía, bueno, ¿qué tanto juego yo con el recurso de mi proveedor? Bueno, y juego en términos de, bueno, pido mucho, pido poquito, pero es decir, ¿en qué condiciones del juego estamos los dos? Entonces, ¿tienen facilidad de proveerme en cualquier momento? Sí, entonces yo pido, hoy es miércoles, pido miércoles y me traen inmediatamente el jueves, o no, o yo pido miércoles, pero el pedido se demora 8 y 10 días hábiles. Ah, entonces miren, eso ya tiene otras incidencias, porque en ese caso yo también debo determinar y debo prever en ese tiempo, pues, qué tanta capacidad de producción tengo y si en efecto probablemente ese producto que yo haga en ese momento tenga una alta rotación, entonces sí debo optar por permanecer o por contener muy buen inventario. Listo, este sí es supremamente importante. Además, ojo, también entonces está el poder de negociación también con ese proveedor, no solamente en términos de la entrega, en términos del inventario, para poder determinar qué mucho, qué poco pido, sino también en términos del pago. Entonces, miren, en muchas ocasiones me envían el pedido, me lo dan a crédito y lo pago o al siguiente pedido, o a la siguiente semana, o a final de mes. Sí, lo que les digo, son las condiciones de negociación que tengo. Yo sé que en ambos empresas, pues claro, es un poquito complejo verlo, pero si pueden de pronto consultar un poquito más allá de cómo es ese manejo de esas empresas con sus proveedores o de esa industria. Sí, o de esa industria. Yo sé